días, muy buenas tardes o buenas noches. Así es la sincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Les habla César Jara Soteldo y es para mí un placer estar de nuevo con ustedes. Comencemos. En las carreras técnicas aeronáuticas, tales como pilotaje de avión, mecánico de a bordo o de tierra, despachador de vuelos, etc., es imprescindible estudiar cómo se distribuyen las cargas a lo largo de la aeronave y cómo puede influir dicha distribución en su conducción. Este estudio suele recibir el nombre de peso y balance o masa y centrado, como lo hemos denominado nosotros, y consiste fundamentalmente en los siguientes aspectos técnicos. Primero, determinación de la línea datum o de referencia para el cálculo de los momentos. Determinación del momento de cada cuerpo o estación que se calcula para identificar su aporte a la configuración general del peso y balance de la aeronave. Y totalización de todos los momentos para el cálculo del centro de gravedad. Hoy continuamos con el objetivo específico 6.1, el cual es comprender el significado de masa y centrado, distribución de la masa y del centro de gravedad y su influjo en las condiciones de mando y estabilidad de la aeronave. El contenido que implica este objetivo es, primero, consecuencias de la sobrecarga del avión y de una incorrecta ubicación del centro de gravedad. Y segundo, centro de gravedad adelantado versus centro de gravedad atrasado. El peso es una fuerza que no tiene menor importancia que las otras fuerzas que afectan a la aeronave, como son sustentación, resistencia y empuje o tracción, y que ya vimos en el segmento anterior. De hecho, el peso es tan importante que si el peso no existiera, los aeroplanos no tendrían ninguna razón de ser. Es más, el peso es uno de los mayores problemas a resolver a la hora de diseñar una aeronave. Si Leonardo da Vinci hubiera tenido un motor liviano y potente como los que conocieron los hermanos Wright, habría puesto a volar su avión por allá en el año 1488, nada más y nada menos que 4 siglos antes. ¿Dónde estaría la aviación hoy? Vean allí en la gráfica el plano de la máquina voladora de Leonardo da Vinci que guarda el Instituto de Francia. En el segmento anterior de este objetivo específico, hemos abordado el control del peso del avión, sus limitaciones y los efectos que tiene sobre el vuelo rebasar estos límites. Todo ello desde un punto de vista cuantitativo, es decir, en cuanto a la cantidad de peso del avión. Hemos hablado, sin embargo, poco de su distribución en el avión, cómo se distribuye este peso en la aeronave. En esta clase se abordan los aspectos fundamentales, son 2, los aspectos fundamentales del peso en relación con el vuelo, su cantidad y la distribución del mismo en el aeroplano. En el avión modelo DC-10 de carga que vemos en la gráfica, la carga fue incorrectamente distribuida. Vean ustedes allí, y el avión bajó la cola. En la foto vemos otro DC-10. Los DC-10 son los aviones que utilizó Viasa en su mejor época. Con estos aviones, Viasa fue la embajadora de Venezuela en el mundo, los DC-10. También en Avenza, cuando estuve allí, tuvimos la oportunidad de poner a volar 3 DC-10 en las rutas de Europa. Aquí tenemos uno de Korean Air Cargo, también caído de cola. Y aquí además podemos notar que hubo daños estructurales en la cola. Porque aunque es importante observar las limitaciones de peso que ha dado el fabricante de la aeronave en cuanto a cantidad,
Más importante es aún si cabe atenerse a las limitaciones en cuanto a su distribución. Esto es debido a que el mismo peso, según se coloque en uno u otro lugar, ejercerá mayor o menor efecto de palanca. Vamos a ver este concepto ahora más adelante. Aunque un aeroplano mantenga el peso dentro de los límites, una inadecuada distribución de este peso puede acarrear graves consecuencias, como podemos ver aquí. Recordemos el sube y baja de nuestra infancia. Qué felices éramos, no lo sabíamos. En la foto podemos ver a dos niños con igual peso, que aparentan tener igual peso. Están sentados a la misma distancia del centro. En este caso, el sube y baja puede mantenerse en equilibrio porque es el mismo peso que está colocado en los extremos y ambos pesos están colocados a la misma distancia. En esta foto, el niño luce más pesado que la niña, como podemos ver. Y por eso el sub y baja se mantiene abajo del lado de donde está el niño, porque el peso de la niña no es suficiente para subir al niño. Veamos qué interesante es esta otra imagen. Si colocamos el centro del sub y baja desplazado hacia la derecha, generamos una distancia más larga entre la fuerza, aquí podemos ver, y el punto de apoyo, también denominado fulcro. Esto produce un brazo más largo a los efectos de la palanca. Tenemos una palanca de primer género donde con poca fuerza, es decir, la hormiga, podemos levantar mucha resistencia al elefante. ¿Por qué? Porque la palanca sirve para transmitir o amplificar una fuerza. Esta imagen nos recuerda las balanzas utilizadas para pesarnos en la consulta médica. Aquí desplazamos la fuerza por la barra hasta cierta distancia, o sea, aumentamos el brazo. Y en la escala de la barra podemos ver el peso o la resistencia. Cuando la fuerza y el brazo son equivalentes al peso de la resistencia, la barra queda nivelada y el fulcro, eso que está aquí, equivale al centro de gravedad. Si movemos la fuerza hacia la izquierda, entonces la resistencia o peso baja y la palanca sube. El centro de gravedad es el punto de un cuerpo en el cual se considera ejercida la fuerza de gravedad que afecta a la masa de dicho cuerpo, es decir, donde se considera ejercido el peso. El centro de gravedad es a su vez el centro de balance o centro de equilibrio. Si se colgara el avión por ese punto, este quedaría suspendido en perfecto equilibrio. Asimismo, como el avión es libre de moverse en cualquier dirección, todos sus movimientos los realiza pivotando sobre el centro de gravedad. Son los movimientos que aprendimos en una clase anterior. El centro de gravedad no es necesariamente un punto fijo, sino que su posición más hacia un lado o hacia otro, o más adelante o hacia atrás, está en función de la distribución del peso de la aeronave. Los límites a esta posición están fijados para distintos pesos en el manual de vuelo que publica el fabricante para el avión. En el gráfico se muestra el avión y los puntos de aplicación de las fuerzas, la de sustentación y peso. Estas son el centro de sustentación
y el centro de gravedad. La balanza de la figura nos muestra que este avión es estable longitudinalmente debido a la disposición adecuada de su peso, lo que vimos en la balanza que utilizamos en el médico anteriormente. Cuando el centro de gravedad está adelantado, hace que el avión se encuentre pesado en el morro o en la nariz. Esto significa que el avión tiende a subir la cola y bajar el morro. De forma que para que vuele balanceado debemos bajar la cola con el elevador. Esta condición presentaría mayores problemas para efectuar un aterrizaje controlado. La causa principal del desplazamiento lateral del centro de gravedad se debe al desequilibrio del combustible almacenado en las alas. En este caso, vemos una aeronave tipo Cessna 172 o 182, de las que se utilizan para entrenamiento de pilotos. Este desbalance puede ocurrir por un repostaje desigual o por consumir más combustible de un depósito que del otro. En este caso se puede trasegar combustible de un lado para otro para mantener el mismo peso en ambas alas o planos. Un avión mal balanceado lateralmente implica mayor actuación sobre el alerón del lado más cargado, este que está acá, porque habría que utilizar el alerón para poder mantener el avión nivelado. Esto incrementa la resistencia y produce menor eficiencia y rendimiento, lo cual se traduce al mismo tiempo en un mayor consumo de combustible y por ende tiene un menor radio de acción o de alcance. Si la carga del avión, el pasaje, el equipaje, la carga, etc., está distribuida de manera que el centro de gravedad, que lo vemos aquí, quede detrás del límite recomendado por el fabricante, que debería ser aquí, como vimos anteriormente, el centro de gravedad está detrás de este límite, el avión tiende a caer de cola y por lo tanto a elevar el morro o la nariz. Esto se llama encabritarse. Luego, debido al efecto palanca, aquí tenemos la palanca, esta tendencia aumenta en la medida que se desplaza el centro de gravedad. Cuando el peso está más lejos, entonces se aumenta el efecto palanca, como vimos anteriormente. Tener el centro de gravedad retrasado provoca que el avión, la condición sea más inestable para volar, haciendo muy complicado retornarlo a una situación de recto y nivelado, de vuelo recto y nivelado, después de efectuar una maniobra o después de atravesar una zona de turbulencias. I cannot believe it. It's all over. Realmente difícil de creer, como vimos que se estrelló esa aeronave precisamente por una mala distribución de la carga. Quedamos hasta aquí hoy. Muchísimas gracias por toda la atención que me dispensaron y nos vemos en la próxima clase.